Y por otro lado, tenemos al profesor español Hernández Segado, Javier Pérez Royo, que señala que el derecho constitucional tiene como objeto de estudio la intersección entre la política y el derecho. ¿Cierto? Es el punto de intersección entre la política y el derecho. Esos son los objetos de estudio de estos dos tratadistas importantes sobre el derecho constitucional. ¿Cierto? Muy bien. Hasta acá todo claro, ¿no es cierto? Preciso, concreto, no tenemos por qué complicar para la vida. El ordenamiento jurídico y cómo se resuelven los problemas jurídicos que genera el ordenamiento jurídico, porque si el hombre ha creado el Estado, también crea el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico. Miren, todo lo ha creado el hombre, pero toda obra, creación del hombre no es obra perfecta, porque el hombre no es un ser perfecto, es un ser perfectible, ¿no es cierto? Y entonces encontramos problemas también en el ordenamiento jurídico, pero si esos problemas surgen en torno al ordenamiento jurídico, también dentro de él están las propias soluciones de los problemas jurídicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Ordenamiento jurídico, teóricamente, es un sistema de normas jurídicas, ¿no es cierto? Un sistema o un conjunto de normas jurídicas. Ordenamiento jurídico. La Constitución, la ley, los decretos, las resoluciones administrativas, resoluciones subtemas, resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las resoluciones regionales y las resoluciones municipales. Ahí está entonces el ordenamiento. Repito, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Es un sistema o un conjunto de normas jurídicas que se encuentran sistematizadas, que se encuentran organizadas armónicamente o armoniosamente, coherentemente, compatiblemente, y unidas por la norma constitucional, la norma suprema. Por eso es que la Constitución es la norma suprema. La Constitución es la norma jurídica suprema. Entonces, si nosotros tenemos un ordenamiento jurídico en un Estado, que es un sistema o un conjunto de normas jurídicas sistematizadas, concordadas armónicamente. ¿Armónicamente por qué? ¿Por qué? ¿Por qué armónicamente? Porque ninguna norma inferior puede contravenir a otra norma de superior jerarquía. Pero si eso sucede, miren, armónicamente, ¿por qué? Acá viene el kit del asunto. Armónicamente, ¿por qué? El sistema del ordenamiento jurídico. Armónicamente entre todo este sistema de normas. ¿Por qué? Porque ninguna norma inferior puede contravenir a una norma de superior jerarquía. Y yo les decía, muy bien pues, pero es que toda obra del hombre no es perfecta. Y entonces surgen los problemas. ¿Y qué pasa si sucede que una norma de inferior jerarquía contravenga a una norma de superior jerarquía? ¿Qué sucede? Surgen los problemas de incompatibilidad, surgen los problemas de antinomia, surgen los problemas de incoherencia, ¿cierto?
Guastini habla, ¿no es cierto? Las formas de resolución del conflicto las formas de resolución de antinomios, ¿no es cierto? Las antinomias. ¿Qué son las antinomias? Son las contradicciones que existen entre una u otra norma de la misma jerarquía o de otras jerarquías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelven esos problemas de antinomio? Los tres criterios, ¿no es cierto? Ajá. El criterio cronológico, 1, criterio jerárquico, 2, y tercero, criterio de especialidad. Muy bien, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se resuelven esas antinomias? Se resuelven a través de los tres criterios o formas de resolución de antinomios, que Guastini ya lo señala, ¿cierto? Criterio de especialidad, criterio de jerarquía y criterio de criterio cronológico, ¿cierto? Y a nosotros nos sirve mucho y nos hace fácil el artículo 103 de la Constitución, caso peruano, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Miren, en la Constitución. Ahí está. ¿Cómo se resuelve ahí las antinomias? ¿Cierto? En cuanto al principio, al criterio de jerarquía, la ley superior, prevalece sobre la norma de inferior jerarquía. Criterio de especialidad, la ley especial se impone o prevalece sobre la ley general, ¿no es cierto? El criterio cronológico, ¿cómo? Ahí como titubean, ley posterior deroga la ley anterior. Ahí están los tres criterios de cómo se resuelven las antinomias. Bien fácil, no hay por qué complicar. Y eso está en el artículo 103 de nuestra Constitución. ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, me decían algunos, creo, de otros grupos, me preguntaban, yo les puse como ejemplo el caso de la norma o de la ley que ha aprobado el Congreso y que ya está en vigencia sobre la imputabilidad en los menores de 18 años, mayores de 16 años, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, es muy fácil de resolverlo. A ver, es muy fácil de resolverlo. Miren, yo sé, voy a preguntar a algunos alumnos si lo van a resolver bien, pero no quiero que ellos participen. Lo que quiero que participen es lo que no entienden todavía. A ver, lo que todavía no es tan claro. Algunos lo tienen bien claro, ¿verdad? Por eso les voy a preguntar. A ver, vamos a ver. ¿Quién le pregunta? Si nosotros tenemos el ordenamiento jurídico, miren, acá está. Si ustedes en este momento se convierten en jueces, en este momento, todo este grupo se convierte en jueces en este momento, y llega un caso, ustedes son jueces y llega un caso donde Ángel Sandoval es menor de 17 años por robo agravado, y el fiscal es Julio Gutiérrez. El fiscal es Julio Gutiérrez y me detienen en flagrancia, vamos a suponer, ¿cierto? Entonces viene Julio Gutiérrez, fiscal a cargo, y presenta la acusación, la denuncia, la acusación inmediata por proceso inmediato, porque se detenía en flagrancia. ¿Ustedes qué hacen? Si ya está en vigencia la ley que le hace
inaceptable a los menores de 18 años y mayores de 16 años. Entonces, ¿qué hacen ahí como jueces? ¿Cómo resolverían eso? Ustedes tienen la ley y tienen la Constitución. Este es el ordenamiento jurídico. ¿Cómo resuelven? ¿Cómo lo resuelven? ¿Ah? Tienen dos normas ahí, de diferente jerarquía. La ley y la Constitución. ¿Qué norma prevalece? Estamos hablando de régimen de jerarquía. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacen para resolver ese caso? Ustedes, jueces de flagrancia, ¿qué hacen? Hacen ahí el llamado control y uso. El control y uso. ¿Me entienden? Ojo, miren acá. ¿Cómo? Este es el caso, ¿no? Acá. Grupo, ¿me está viendo? Este es el caso. Miren, después le voy a preguntar. Acá nos indicamos la ley de imputabilidad de los menores de 18 años y mayores de 16 años. Acá nos encontramos. Miren, ¿dónde está indicando mi video? En la ley. La ley. ¿Y qué está por encima de la ley? La Constitución. ¿Y la Constitución qué dice? El artículo 7. ¿Qué dice? El artículo 7 o 6 de la Constitución. A ver, ¿qué tiene la Constitución? 6 o 7. A ver, vamos. ¿Qué le artículo? ¿Hasta qué le quedamos? Ya. Su madre te queda. Ya, ¿Está pero el artículo 6 o 7? 7 es. A ver, rápido, muchachos. ¿Ah? ¿Ah? No han traído Constitución. ¿Cuántos? Ya, muy bien. ¿Qué dice el artículo 4? ¿Qué dice el artículo 4? ¿Ah? Y el Estado protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. El Estado protege al niño y y la adolescencia. ¿Cuándo termina? a los 18. ¿Cuándo empieza la otra etapa de la vida del desarrollo humano? 18. Desde los 18. Por arriba. Entonces, hablamos de la adolescencia. ¿Qué dice la Constitución? El Estado protege. Entonces, ¿qué se va a aplicar? Ustedes, si son jueces, ¿cómo van a resolver eso? Una norma. Si esa es la ley, miren acá, contenido, miren pues. Después están llorando el día que les corresponde. Entonces, si eso establece la ley, que son imputables, los menores de 18 años, mayores de 16 años. Entonces, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Entonces, ante ese problema ahí surge ¿qué surge? ¿Qué surge como problema? ¿Cómo se resuelve esa antinomia? A través del principio de jerarquía. ¿Qué dice? El principio de jerarquía. Artículo 51 de la Constitución y 138 de la Constitución. ¿Qué dice? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? A través de eso que llama el principio de jerarquía, en que ninguna norma inferior puede contravenir lo dispuesto y ordenado por una norma de superior jerarquía. Y entonces, ¿qué hace el juez ahí? Ustedes hacen control difuso. ¿Y qué es el control difuso? Un sistema de control de la constitucionalidad de las normas. Existen cuatro sistemas de control en doctrina. Primero, el
sistema de control y uso americano o judicial, el sistema de control europeo, kelseniano o austriaco, que es a través del Tribunal Constitucional. El primer caso, el difuso, es judicial, a través del Poder Judicial, y el otro sistema es de control político en doctrina, en algunos estados con formas de gobierno socialistas, como China, como Cuba, y otros países más. Y existe el tercero o el cuarto sistema de control, llamado el sistema de control de la convencionalidad o convencional, que se lo hacen los organismos supranacionales que protegen y garantizan los derechos humanos. ¿De acuerdo? Rápidamente. Y entonces, el caso está resuelto. El caso está resuelto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer control y uso. Es decir, miren, si ustedes tienen en vigencia esa ley, no sé, la verdad que no he revisado. Seguramente algún colegio de abogados o alguien ya ha interpuesto la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Cierto? Si no lo han hecho, todavía se puede hacer. ¿Cuánto es el plazo? 5 años para hacerlo. Pero ya el Poder Judicial está asumiendo esa labor de hacer control y uso. ¿No es cierto? ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo hacen? Si tienen un caso concreto, en este caso de Dante Sandoval, acusado por el Ministerio Público, que es al frente del fiscal, y ustedes son jueces y yo soy el procesado. ¿Qué hacen ustedes? Hacen control y uso. Inaplican esta ley porque contraviene a una norma de superior jerarquía. Es la técnica. ¿Cómo se llama la técnica? De inaplicar la norma de inferior por contravenir a una norma de superior jerarquía. ¿Cómo se llama eso? Control. ¿Está entendiendo, grupo o no? Sí. Más claro que el agua cielo, ¿no? ¿Ah? Muy bien, así se resuelven las antinomias. Entonces, ¿cómo se resuelve ahora las lagunas, los vacíos? Primero, ¿qué son? A ver, ¿está claro? ¿No? ¿Saben? ¿Conocen? ¿Qué es una laguna y qué es un vacío? Grupo, díganme la verdad, que me muchas semanas en el bicho. ¿Qué van a ustedes cuando vayan a los tribunales? ¿Qué van a defender? ¿Qué van a defender cuando vayan a ser un abogado? A ver, García Bolaño, profesor, ¿qué va a defender? La justicia. La justicia, la legalidad. La justicia dice que va a defender el profesor Bolaño cuando sea abogado. ¿Qué va a defender? Cuando seas abogado, vas a los tribunales, ¿qué vas a defender? La verdad. En todo proceso se busca a través de los medios de prueba la verdad para que se haga decir justicia. ¿Cómo se va a hacer justicia si no tiene la verdad? Entonces, eso es importante, jóvenes. ¿Me han entendido? Entonces vamos a la interrogante. ¿Cómo se resuelven las lagunas y los vacíos? ¿Qué son las lagunas y qué son los vacíos? Las lagunas hay una distinción, mientras que en las lagunas sí existen normas jurídicas, pero no suficientes para resolver un caso concreto o específico. Esa es la laguna. Mientras que en los vacíos no existe ninguna norma para resolver un caso específico o concreto. ¿Está claro, jóvenes? Tanto se complica la vida de ustedes, muchachos. Se rompe el cerebro. ¿Cierto? Así de sencillo. Laguna. Existen normas, pero no las suficientemente necesarias para resolver un caso específico o concreto. Porque son imprecisos, porque no son claros, no es clara la norma.
entonces, cuando tenemos un problema de lagunas y cuando tenemos un problema de vacíos, acá tenemos el ordenamiento jurídico. ¿A dónde recurrimos? Ya no es la antinomia, ya no, olvídense, lo dejamos a un lado. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Ah? A través de la integración de la norma, ¿no es cierto? ¿Qué es la integración de la norma? A ver, ¿qué es la integración de la norma? Es que si no existe una norma específica dentro del ordenamiento jurídico para resolver un caso específico, vamos a las demás normas que se encuentran dentro del mismo ordenamiento jurídico del Estado. ¿Cierto? Es la integración. A ver, miren, a ver. Vamos a suponer que sea esto. Atención. Aquí está para que entiendan. Miren. La ley que establezca una sanción, sea esta, un decreto, ¿ya? Sin embargo, en ningún artículo de esta ley existe la solución para resolver un caso específico. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Si hay una laguna o un vacío, tenemos que recurrir a otra norma, pero del mismo propio ordenamiento jurídico. Esa es la integración de la norma. Dentro, integración, ¿qué significa? Ya como César Acuña, de sus cantimbladas ya, ¿cierto? Integración significa integrar. ¿Cierto? Gracias. Y así quiere ser que el presidente de la República. Bueno, salvo que tú le lees, ¿no? ¿Tú lo vas a leer? No te asustes a ti. Yo soy serio, pero no me gusta dar miedo, ¿no? Salvo que ella no me tiene miedo, es la más habladora del grupo. Habla hasta por gusto, porque me cansaba. ¿No es cierto? Integración implica o significa que existe un artículo dentro de una ley específica para resolver un caso concreto que tenemos que recurrir a otra norma, pero del mismo ordenamiento jurídico. Y si no lo encontramos, ahí, incluido ahí, tenemos a los principios generales del derecho, ¿no es cierto? Que no sea materia penal a la analogía, ¿cierto? Y si no lo encontramos ahí, dentro del ordenamiento jurídico, recurrimos a la otra figura. ¿Cómo se llama? La heterointegración de la norma. Es decir, vamos a otro ordenamiento jurídico de otro Estado. De otro Estado. Que se llama el derecho comparado. El derecho comparado. ¿Ya? ¿Jóvenes? Maravilloso, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué es la integración y qué es la integración de la norma? Y este es el kit del asunto. Este es el kit del asunto de la abogacía. Este es si ustedes no dominan esto, jóvenes, nadie les para después. Es el kit del asunto. Porque acá vamos a encontrar dentro del ordenamiento jurídico hasta los precedentes vinculantes, los plenos casatorios, la jurisprudencia, todo. ¿Me entienden? Esto lo tienen que dominar, esto lo tienen que conocer y lo tienen que manejar bien. Porque si ustedes lo manejan bien, no van a tener ningún problema. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de acá? Grupo, ¿alguna pregunta? ¿Qué dicen los muchachos del segundo ciclo?
habla, no creo, ¿no? Sí, ¿no? Allá te viene el inspiro más. Muy bien, muy bien. Entonces nos encontramos en otro de los temas gravitantes que es teoría de la Constitución. ¿No es cierto? Teoría de la Constitución. Con eso ya nos detenemos, ¿ya? Con eso nos vamos a despedir. 4 concepciones de Constitución. Teoría de la Constitución, 4 concepciones sobre Constitución. En primer lugar, la concepción racional normativa. ¿No? La concepción racional normativa. Dentro de esta concepción vamos a encontrar a la Constitución formal, a la Constitución rígida, a la Constitución jurídica, a la Constitución ideal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta concepción tiene su basamento, tiene su base en la razón, en la voluntad razonada de los seres humanos. Eso es lo que hablamos del contrato social con ustedes. En segundo lugar, está la concepción histórica tradicional. La concepción histórica tradicional. Y ahí tenemos a la constitución flexible, a la constitución pacto, a la constitución dispersa, a la constitución dispersa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos a la concepción sociológica de Fernando Vasallo. Tenemos a la constitución material, la constitución real, y ahí tenemos a todos los autores dentro de ese grupo. Tenemos a todos los autores antipositivistas. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de los autores o no? Smith, Desmond, Hegel, Derrida, Hauliu, ¿cierto? Saint-Romain, Américo Napoleón también, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? ¿Estaba ahí? ¿Alejandra? Es una broma para que se rían. Usted está muy tenso. Sociológica es la realidad, ¿ya? La realidad. Y cuarto, la concepción neocontractualista, que surge tras la propuesta o la idea central de John Rawls, ¿recuerdan? Con su obra Teoría de la Justicia. Teoría de la Justicia. ¿Ya? Bien, muchachos, ahí tenemos esas 4 concepciones. Y entonces vamos a desarrollar. Primero, la constitución formal. ¿Ya? Vamos a explicarles bien, para hacerles entender este tema. Vamos a explicarles la constitución formal, rígida, flexible. Y también la constitución material. ¿Ya? La constitución formal. Ya sabemos, no solamente porque ha dicho su profesor, sino sobre todo porque ustedes ya la han leído, ¿no es cierto? No existe ya la constitución
escrita y no escrita. Esa clasificación ya no existe, es una postura desfasada, sino que por razones metodológicas hay que mencionarlo, pero ya son posturas o clases de constitución vetustas, ¿ya? No están al alcance del uso de los seres humanos en el mundo, ¿de acuerdo? Hablamos de la constitución escrita y no escrita. ¿Y por qué ya no existe esa clasificación? Porque todas las constituciones son formales, ¿cierto? Formales. Ni siquiera la constitución de Inglaterra, que es flexible, es una parte de esa constitución, también es formal. El common law, mencionábamos ya eso, ¿recuerdan? Ya, bien. Entonces, ¿por qué la constitución formal tiene sus características? 4 o 5 características que tiene, ¿recuerdan? La constitución formal. La distinción que hay, la diferencia que hay entre normas constitucionales y normas ordinarias, ¿cierto? Normas constitucionales y normas ordinarias. Acá. ¿Quién crea a la Constitución? ¿Quién crea a la ley? ¿Quién crea la Constitución? ¿Poder? Constituyente. ¿Quién crea la ley? Legislativo. ¿El poder? ¿Poder constituido? ¿Qué es el poder? Legislativo. Legislativo, ¿cierto? Es un poder constituido. Y esa es la diferencia en una norma, en una constitución formal. La constitución es creada por un poder constituyente, mientras que la ley ordinaria, ¿por qué se distingue de la norma constitucional? No es creada por el poder constituyente, sino por un poder constituido, llamado como poder legislativo. ¿Está claro? ¿Ah? Muy bien. Otra diferencia que hay. Otra diferencia que hay o característica de las normas formales y poderes constituidos. El poder constituyente surge y emerge de las profundidades y raíces profundas del pueblo, ¿no es cierto? Como titular de la soberanía. Y el poder constituido que surge posterior a la obra constituyente, que es la Constitución. ¿Listo? Es la diferencia que hay. Tercero, la supremacía constitucional. En el caso peruano está en el artículo 51 de la Constitución. ¿No es cierto? Primero está la Constitución y luego la ley y las demás normas de inferior jerarquía. La supremacía constitucional implica o consiste en que la Constitución es la norma suprema del Estado. Es la norma jurídica suprema del Estado. Por eso que decíamos es fuente ¿de qué? De fuente. ¿Cierto? Norma de normas. Ley de leyes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la Constitución se encuentra en la cima de la cúspide de la base superior del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Cierto? Y de ella se desprenden o surgen las demás normas de inferior jerarquía, porque la Constitución le establece a la ley, a los decretos y a las demás normas de inferior jerarquía el mecanismo, el procedimiento para que ellas sean parte del ordenamiento jurídico del Estado. Qué maravilloso, ¿no? Qué interesante.
Cuarta característica, la jerarquía de normas. Jerarquía de normas. La Constitución, ante un proceso determinado o específico, el juez o quienes administran justicia deben hacer prevalecer primero la Constitución y luego las demás normas de inferior jerarquía. Sin duda. Por ejemplo, el caso, voy a relacionar el caso de la fiscal de la Nación, ¿no? Con la otra fiscal que la Junta Nacional de Justicia beligerantemente quiere restituirlo como fiscal de la Nación. No importa la forma, pero ¿qué dice el ordenamiento jurídico del Estado? Las decisiones de los entes administrativos del Estado están para cumplirlas. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Así sean las normas que contravengan a las demás normas. No importa, pero hay que cumplirlas. ¿Y qué hacemos después de cumplirlas? Constitucionalmente, ¿qué hacemos? Impugnamos. Impugnamos porque el derecho nos asiste. No me gusta para nada Patricia Benavides, no me gusta, en absoluto no me gusta. No como persona, sino como magistrada, no me gusta. Pero si tiene una resolución que le reconoce derechos, hay que cumplirlo. Y después la impugnamos o recurrimos a esa resolución. Porque si no se rompe el principio de constitucionalidad. Y ahí hay un error de parte de la fiscal de la Nación en este momento. Que tiene todo el derecho le asiste para que ella, después de haber logrado resultados jurisdiccionales, sea repuesta como fiscal de la Nación. Pero no por ello vamos a partir el tablero, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque rige el principio de constitucionalidad, el principio de supremacía de la Constitución, el principio de jerarquía de todo. Y eso nos impone la Constitución formal. Eso nos impone la Constitución formal. ¿Me entendieron o no? Vamos a la Constitución rígida. La Constitución rígida. La Constitución rígida. La Constitución rígida es aquella Constitución que para el efecto de su reforma, exige necesariamente de un procedimiento, de un mecanismo complejo, tedioso, difícil de reformar, es la Constitución. Pero en un Estado con los poderes constituidos que hacen prevalecer los intereses del pueblo como prioridad, no en un Estado donde los poderes constituidos hacen prevalecer sus intereses en contra de los intereses del pueblo. Entonces, ¿dónde funciona mejor la Constitución rígida? ¿En qué sociedad? ¿En qué Estado? En estados donde los poderes constituidos, miren, entiendan mi grupo bien, ¿en qué estado funciona mejor la rigidez? En esos estados donde los poderes constituidos hacen prevalecer por encima de sus intereses de grupo y personal los intereses del pueblo. Ahí funciona mejor la rigidez. En el caso peruano, de estos momentos
momentos de la coyuntura que nos impone, nos imprime, no funciona bien la rigidez. Al contrario, se vuelve un instrumento para aplastar a los más desposeídos. ¿Me entiende el grupo o no? Para aplastar, para remeter contra los intereses de los menos protegidos, de los desplazados, de los marginados, de los excluidos. ¿Por qué? Porque los poderes constituidos están serviles al poder político de turno, de rodillas al poder político de turno. Entonces no funciona bien la rigidez. Entonces, ¿dónde funciona mejor la rigidez? En los estados donde existen los poderes constituidos que velan por los intereses del pueblo. Qué interesante, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿por qué se llama Constitución rígida nuevamente? Porque para efectos de su reforma o reforma de la misma o propia Constitución, ese mecanismo, ese camino, ese procedimiento es complejo. ¿Listo? Y tenemos en el caso peruano el artículo 206 de la Constitución. ¿Listo? Luego tenemos la Constitución flexible. ¿Qué es una Constitución flexible? A ver, vamos a poner ejemplo. Ejemplo de Constitución rígida y formal, la de Estados Unidos. La del Perú desde la primera Constitución. Y la mayoría de estados en el mundo están adscritos a esa clase de tipo de Constitución. Vamos a la Constitución flexible. Tenemos prioridad Inglaterra, ¿no es cierto? Inglaterra. Esa es constitución darwiniana de lo que habla la lectura, ¿no es cierto? Grupo, ¿dónde estará? Hasta ya se olvidaron ya. La constitución darwiniana, mientras que las constituciones flexibles, rígidas o formales están la tesis de la constitución newtoniana. ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿qué es una constitución flexible? Es aquella constitución que de un Estado que no reconoce la diferencia que hay entre normas constitucionales y normas ordinarias. No reconoce la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque quien reforma la Constitución, quien hace la Constitución, es el mismo órgano que se llama Parlamento Nacional. ¿Ya? No existe diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. No existe diferencia o distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. ¿Por qué? Porque quien crea la Constitución es el legislativo, así como también es el que crea las normas. Entonces, ¿cuál es su base, su basamento de la Constitución flexible? La costumbre. La jurisprudencia, el complot, exactamente, la costumbre. Las costumbres, la historia, la identidad de esos pueblos, ¿no es cierto? Es lo que prevalece por encima de la rigidez. Pero la lectura nos abre, ojo, atención a la vista, una cantada. Atención a la vista. Pero entonces, nosotros percibimos que la Constitución flexible, por ser más fácil de reformarse, se va a reformar
constantemente. No, ¿cierto? Es al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué es al contrario? Porque la Constitución flexible es más rígida que la Constitución formal y rígida misma, propiamente dicha. Porque no se modifica, ni se reforma, ni se cambia, como se cambia o se reforma a la Constitución formal o rígida. ¿Pero por qué? Cultural. ¿Ah? Identidad cultural. A ver, ¿por qué no se reforma la Constitución flexible como se reforma la Constitución rígida o formal? ¿Ah? No, por La identidad cultural. las costumbres, por la historia, por la identidad de sus pueblos. Por las tradiciones que se encuentran, miren ustedes y escuchen, que se encuentran profundamente enraizadas en el corazón del pueblo. No como en los estados con constituciones formales que no me gusta como cambiarme de camisa, no me gusta tal cosa y luego me cambio. No, ¿entienden? Es distinto, por eso es que es más rígida que las rígidas, así dicen los textos, ¿no? De los autores. ¿Leyeron esa parte o no?